Hola chicos, en esta ocasión les voy a explicar el funcionamiento de la fuente lineal desde cero. En este caso, la fuente de alimentación, la que se está construyendo, es del tipo de fuente de alimentación lineal, es decir, que corresponde entre sus etapas, corresponde a una trayectoria lineal para llegar a una salida. Entonces, tenemos aquí como entrada tenemos esta onda, que es la onda de la red de alimentación de los hogares, que mantiene un nivel de tensión de 120 voltios RMS. Entonces, necesitamos nosotros de algún componente o algún dispositivo para reducir ese nivel de tensión y poder trabajar adecuadamente. Entonces, aquí es donde entra la etapa del transformador, en donde yo a ese voltaje de entrada lo voy a reducir a un voltaje eh, en el que yo pueda trabajar. Ese voltaje va a requerir de ciertas especificaciones dependiendo del voltaje de salida que yo deseo tener. Ya, entonces, este voltaje está entre 14 y 15 voltios RMS, ya que comercialmente estos transformadores no ofrecen un voltaje estable en la salida, ¿no? Dependiendo de la relación de transformación. Entonces vamos a aproximar a un voltaje RMS ya práctico, ¿no? Para el transformador de la vida real de 14.6 voltios. Vamos a tomar aquí un voltaje de la salida de 14.6 voltios. Bien, entonces con ese voltaje ya es, es más que suficiente como para trabajar, ya que en la salida pues se requiere un voltaje de salida en DC de 15 voltios como máximo. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué en ese caso bueno, mi transformador lo elijo de 14.6 voltios? Si yo deseo tener a mi salida 15 voltios, no se supone que yo debo de elegir un voltaje de entrada en este punto superior al de salida. Y sí, tienen razón, esa es la característica de la fuente lineal. Se podría decir que es una cierta característica especial, ¿no? Que el voltaje de entrada tiene que ser mayor al que yo deseo en la salida, no puede ser menor. Pero yo les he mencionado que el valor que se encuentra aquí de voltaje es de 14.6 voltios RMS. Entonces, ese voltaje tiene un valor pico. Entonces, el voltaje pico que yo realmente voy a tener es de 14.6 voltios RMS por raíz de 2. Entonces, si yo hago esa operación, 14.6 por raíz de 2, voy a tener de aproximadamente 20.6 voltios pico. Entonces, a ese nivel de tensión voy a llegar. Entre 0 y ese pico tengo 20.6 voltios. Entonces, para mí ya resulta suficiente para, para mi salida. No, estoy de más, estoy de sobra. ¿Ya? Aquí en este caso se trabaja con el voltaje pico más no con el RMS. Y listo, entonces ya tenemos esa especificación ya detallada y seguimos con el siguiente bloque. El siguiente bloque es el de rectificación, en donde vamos a transformar esta señal alterna, vamos a transformar en corriente continua pulsante. Corriente continua se define porque el sentido de la corriente está en un solo sentido. El voltaje en este caso solamente es positivo. En cambio, la corriente alterna en un cierto periodo es positivo, pero en otro cierto periodo es negativo. Entonces, el voltaje promedio es igual a cero en ese caso. Pero en este caso, ya rectificando esa onda de entrada, ya mi nivel promedio aumenta. Entonces mi nivel promedio aumenta porque ya el voltaje es continuo y pulsante. Ya, pero este nivel promedio que yo tengo en esta sección no es suficiente
para poder alimentar a mi etapa de regulación, ¿no? Porque a mi salida, V sub 0 tiene que ser igual a 15 voltios como máximo, ¿no? Entonces, este integrado, circuito integrado del regulador, tiene una característica y es que, al menos aquí, entre sus terminales de entrada y salida, debe de haber una tensión de 2 voltios, puede ser 2,5, pero normalmente es 2 voltios, para que el regulador funcione. Ya voy a explicar eso más adelante. Ya, entonces, el voltaje mínimo que yo puedo requerir a la entrada es de 17 voltios. 17 voltios es lo que yo requiero como mínimo. Pero si se dan cuenta, aquí el voltaje mínimo está aquí, es de 0 voltios. ¿Ya? Entonces, eso yo no deseo. Yo no deseo esa respuesta. Por lo tanto, ahí viene la siguiente etapa, que es la del filtro. Entonces aquí el filtro pues es un filtro capacitivo, lo que me permite es aumentar el nivel de voltaje promedio. Entonces, lo que va a hacer el capacitor es que justamente en este periodo, ¿no? Siga esta trayectoria, ¿no? Se carga, se descarga el capacitor. Esto se vio en física, el comportamiento del capacitor que sigue una trayectoria exponencial cuando se está descargando. Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí en esta salida. Vamos a tener la señal con un cierto nivel de rizo. O sea, el rizo se define de esta forma, mantiene un nivel máximo y un nivel mínimo. O sea, en este caso, el rizo es menor que de la señal que estaba en este punto, que el voltaje rizo es mucho mayor, es un mayor rizado. Entonces, con el capacitor estamos disminuyendo ese valor de rizado. Y entonces eso es lo que se va a tener. Por lo tanto, yo voy a elegir un valor de capacitancia adecuado, tal que se tenga un voltaje mínimo, ¿no? En este punto de valle, de 17 voltios, ¿no? De al menos 17 voltios. Puede ser más, puede ser menos. No, no puede ser menos, puede ser más de 17 voltios. Ya. Para que este circuito integrado, el regulador, pues me ofrezca y me asegure una señal de salida de corriente continua pura de 15 voltios. Puede ser 18 este voltaje mínimo, ¿no? Pero menor a 17 no puede ser. Y ese valor pues se define a partir del valor de capacitancia que nosotros le pongamos aquí en la tapa de filtro. Listo, entonces eso es lo que se tiene por esa parte. Y ya em, para la salida, pues no deseamos tener este voltaje pulsante, ¿no? Que tiene un pequeño rizo. Nosotros queremos tener un voltaje totalmente continuo. Entonces, para eso se utiliza un pequeño circuito integrado que es un regulador de tensión, que en la entrada puede recibir un voltaje así con un pequeño rizo, ¿no? Para entregar a la salida un voltaje totalmente continuo, ¿no? Una línea en recta horizontal que no varía en el tiempo. Entonces, para lograr eso, el regulador requiere de ciertas especificaciones para el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada de esta etapa. Ya. Entonces, como ya les había explicado, yo tengo primero que conocer cuál es el voltaje que yo deseo en mi salida. Es este voltaje. En este caso será de 15 voltios como máximo. Mi voltaje, eh, bueno, el voltaje para que funcione este circuito integrado, no se va a producir una pequeña caída de tensión entre sus terminales de entrada y salida. Aquí lo puedo dibujar.
este pequeño integrado que es un LM317. Aquí está el terminal de entrada y acá el terminal de salida. Y este es un terminal de ajuste, ¿no? Para poder variar el voltaje. Entonces el voltaje que va a existir entre la entrada y la salida para que este integrador regule y me mantenga un voltaje constante de 15 voltios, tiene que haber 2 voltios. Este voltaje se llama voltaje de caída o voltaje drop en inglés. Y entonces eso siempre se tiene que tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, si yo deseo mi salida a 15 voltios y considero también ese voltaje de caída, voltaje drop del regulador, mi voltaje mínimo de entrada tiene que ser de 17, ¿no? Como ya les había explicado. 17 el máximo, pues ya lo define acá el voltaje pico, ese voltaje máximo de este rizo, ¿no? Que es de 20.6 voltios. ¿No? En el caso de que no estemos considerando las caídas de tensiones en los diodos, porque realmente la caída de tensión en un diodo está entre 0,5 y 0,7. Pero en este caso, 0,5 y 0,7, pues lo podemos despreciar tranquilamente. Por lo tanto, el voltaje pico de esta señal con rizo, pues va a ser 20.6. Ahora al final le podemos aproximar como 20, ¿no? Considerando la caída de tensión del diodo. Ya voy a explicar esa parte más adelante. Listo, entonces el único requisito que necesita la etapa de regulación es el voltaje mínimo de entrada. Mínimo, solamente eso. Y bien, eso sería todo explicado en diagrama de bloques con respecto a lo que se requiere a la salida, a lo que se quiere de manera llegar a la meta. Bien, entonces ahora sí vamos a lo que es el circuito como tal y a construirlo ya por medio de circuito, ya no por diagramas de bloques. Entonces vamos a construir en este caso una fuente dual, una fuente de alimentación lineal dual, que significa que voy a poseer en mi salida un voltaje positivo y un voltaje negativo. Entonces, para llegar a esa configuración, a esos requerimientos, yo necesito de por sí un transformador que en mi entrada voy a recibir los 120 voltios RMS aquí, y a mi salida pues voy a tener un voltaje RMS pues por cada secundario. El transformador en este caso tiene que cumplir una característica, y es que tiene que poseer un tap central, un tercer cable. Entonces, ese tercer cable nosotros lo vamos a denominar como la tierra. Y ya por eso yo coloqué este símbolo, ¿no? De tierra, para de una vez asignarle el nivel de tensión de 0 voltios para todo este circuito que estamos diseñando. Listo, entonces tenemos dos secundarios en la salida del transformador. Tenemos el secundario 1 y secundario 2. Entonces, estos dos secundarios se van a comportar como dos pequeñas fuentes de señales alternas que están en fase. Es decir, si el voltaje secundario 1 crece, el voltaje secundario 2 crece también, pero cumplen la misma polaridad, de la misma dirección de polaridad. Es decir, si este terminal de arriba de este secundario es positivo, el terminal de arriba de este secundario también es positivo. Entonces el otro terminal pues sería el negativo, ¿no? Acá. Entonces los dos están en fase. Vamos a analizar qué es lo que ocurre en el semiciclo positivo de la onda de entrada. Entonces la onda de entrada es una señal alterna, como ya les había explicado, es esta señal que es que estoy borrando, ¿no? Entonces voy a analizar qué es lo que ocurre en este semiciclo positivo de la onda. Bien, entonces aquí yo ya había hecho el circuito total que vamos a
tener que implementar y diseñar, pero lo he separado. Lo he separado por análisis. Primero vamos a analizar la parte de los capacitores, ¿no? Para determinar su valor. Estas son variables. C1 son variables, C2 también es variable. Todo lo que no tenga valor, pues es variable. A comparación de RL, que RL sería la carga. Es una carga que se le conecta, ¿no? Ese valor, pues no va a ser crítico en los cálculos. Pero en los cálculos de esta sección, ¿no? Pero para el cálculo del capacitor, sí va a ser medianamente crítico, ¿no? Para determinar ese valor. Listo, entonces, primero quiero analizar el comportamiento de la rectificación de la onda sin la conexión de los capacitores. Entonces, aquí en este punto, pues voy a colocar una RL'. Aquí una RL'. Acá también una RL2', ¿no? Porque a la salida tenemos RL2 aquí en esta etapa para voltaje negativo y RL1 aquí en esta etapa para el voltaje positivo. Listo, entonces vamos a ver cuál es el comportamiento cuando se tiene el semiciclo positivo de la onda. Entonces estamos en esa parte, semiciclo positivo, tomamos como que una captura, una foto, ¿no? Del estado de la señal y analizamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de la corriente? La corriente en una fuente sale por terminal positivo. Entonces, terminal por positivo viene por aquí y se encuentra con el diodo 2 y el diodo 1. Por el diodo 1 no puede circular porque se encuentra esa barrera. Ya saben que los diodos circulan corriente en un solo sentido, desde ánodo a cátodo. Por lo tanto, la corriente tiene que seguir el camino del diodo 2. Entonces, el diodo 2 viene hasta acá, no puede circular hasta el diodo 4 porque encuentra ese bloqueo. Entonces, le resta ir por el camino de la carga RL1' hasta tierra. Ya, esto por aquí no lo consideran, no está conectado. Entonces llega hasta tierra, la tierra está acá y retorna hacia el negativo de la fuente de la que partió, ¿no? Ese es el camino de la corriente. Si sale por positivo de una fuente, pues tiene que retornar hacia el negativo de esa misma fuente. Entonces ya tenemos aquí el voltaje en RL1, ¿no? Entonces aquí la corriente pasó por un solo diodo en este caso. Entonces aquí digamos que se crea una caída de tensión de 0,7. Por lo tanto, el voltaje máximo, el voltaje pico que va a recibir esta RL1, ¿a qué va a ser igual? Voltaje pico de RL1' es igual al voltaje de secundario 1. Recordemos que ese voltaje está en RMS. Entonces, para convertirlo en valor de voltaje pico, lo multiplicamos por raíz de 2. Ya. Menos la caída de tensión del diodo, menos 0,7. ¿Ya? Ya habíamos dicho que este valor de voltaje secundario 1 y 2 es de 14,6. Ya. Eso es lo que yo había medido en los transformadores, ¿no? De la fuente. Entonces vamos a tratar de ser lo más realistas posible. Entonces, al momento de calcular esta parte sería 14,6 por raíz de 2 menos 0,7, ¿no? Y me sale aquí 19,95 voltios pico. Listo, entonces espero que no haya ninguna duda, ¿no? De dónde salió este valor. Y ese valor lo voy a denominar como valor máximo. Valor máximo va a ser igual a 19,95 voltios. Ya tenemos hasta el momento un dato.
Ok, entonces veamos qué sucede en el mismo semiciclo positivo que hemos analizado, pero ahora con la fuente o con el secundario 2. Vamos a ver. La fuente, como ya saben, sale por positivo. Aquí lo voy a dibujar para otro color para identificar. Sale por positivo. Se va hacia tierra. Ok, tierra tenemos acá. Aquí entra por la tierra. Viene por RL1, pero ¿qué se encuentra? Con el diodo 2 con un bloqueo. No puede entrar la corriente por aquí. El diodo 4 tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que por este camino la corriente no va a circular. Entonces borramos esto. Por lo tanto, el otro camino, pues, posible va a ser por la otra carga. Aquí. Aquí la corriente ingresa por abajo. Cabe recalcar eso, ingresa por abajo y sale por arriba de la resistencia. Entonces viene por acá. Entonces lo que la corriente busca es retornar hacia el negativo de la fuente que originó esta corriente. Entonces viene aquí hasta el puente, viene hacia el negativo de la fuente. ¿Cuál es ese camino? Por el diodo 3. El diodo 3 no me bloquea y retorna hacia el negativo de la fuente. Ese es el camino de la corriente. Sale por positivo y tiene que retornar hacia el negativo de la fuente que originó esa corriente. No puede retornar por otro camino. Entonces ya vemos nuevamente que la corriente pues pasa por un solo diodo en este caso, por diodo 3. Entonces aquí va a haber una caída de tensión de 0.7. Voltaje S2 es igual a voltaje S1, ya como le habíamos dicho, en RMS. Por lo tanto, este voltaje que yo tengo, voltaje pico en RL2', ¿a qué va a ser igual? A lo mismo, ¿no? Pero ahora va a ser negativo, porque en este caso, mira, la corriente está ingresando por el terminal de abajo y sale por el terminal de arriba. Por lo tanto, donde sale la corriente, ahí yo tengo menor potencial. Acá tengo más potencial porque la corriente ingresa por ese terminal y donde sale tengo menor potencial. Entonces yo tengo que multiplicar por -1, ¿no? Porque ahora la corriente el voltaje que estoy midiendo aquí va a ser negativo con respecto a tierra, ¿no? Porque ahora la tierra en este punto es positiva, pero el voltaje donde estoy midiendo ahora es negativo, ¿ya? Por eso el menos. Igual ustedes pueden hacer una eh, ley de voltajes de Kirchhoff y pueden encontrar la misma expresión que les voy a poner tranquilamente. Entonces esto es igual a B S2 por raíz de 2 menos la caída de tensión del diodo 3, 0.7. Y esto es la misma expresión de arriba, pero en negativo. Entonces esto es igual a menos 19.95 voltios pico. Y podemos definir también un voltaje máximo, ¿no? Para aquí la carga en voltaje negativo, que sería de menos 19.95. Entonces estamos viendo de que existe una simetría en tanto para voltajes positivos para voltajes negativos. Aquí ya les estoy explicando por qué es que se generan voltajes negativos también, ¿no? Y es por el arreglo que estamos haciendo. Listo, entonces vemos esa simetría, ¿no? Quédense con esa parte. Hemos analizado el semiciclo positivo. Vamos a analizar el semiciclo negativo. Voy a borrar esto. Recuerden la dirección de las corrientes. Tengo que borrar S1, pero ahora en semiciclo negativo, no estoy trabajando en la sección en verde. En esa sección estoy trabajando ahora de la señal de entrada. Y como están en fase, pues BC1 y BC2
Aquí también es más y es menos. Listo, vamos a analizar nuevamente. La fuente BS1. La corriente sale por positivo, o sea, se va por tierra. Vamos a ver aquí. Aquí hay una tierra, ¿no? Vamos a ver. Entra la corriente por esta parte. Vamos a ver. Y resulta que se encuentra con los bloqueos, ¿no? Entonces la corriente no puede circular por aquí. Entonces el otro camino, pues, será la otra tierra. En este caso será este. La corriente ingresa por ese terminal y va a buscar al negativo de la fuente que originó esa corriente. Entonces, ¿cuál es ese negativo? Se va hacia el diodo 1, ¿no? Para retornar a ese negativo. Entonces, ahora ven, de que ahora la fuente 1 pues va a alimentar a esta carga. Y en este caso, pues los voltajes máximos pues se mantienen igual, porque aquí hay una caída de tensión de 0,7, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Se mantiene aquí el voltaje máximo, como la corriente ingresa por abajo, la corriente, el voltaje máximo es igual a lo mismo que hemos definido, menos 19,95 voltios. Listo, entonces eso es lo que tenemos. Vamos a analizar la otra fuente. En BC2 la corriente sale por positivo, viene por este cable, por D3 no puede ingresar y se va por D4. Por D2 no puede ingresar, se regresa hacia la RL. Nótese en la dirección de la corriente. Ingresa por arriba, entonces arriba yo tengo mayor potencial. Por lo tanto, sin importar el semiciclo que, que esté, siempre voy a tener un voltaje positivo en mi carga RL1 y siempre voy a tener un voltaje negativo en este punto, ¿no? En los terminales de la carga RL2. Ok, entonces aquí mismo cae una tensión más menos 0,7, por lo tanto el voltaje máximo se mantiene. Listo, entonces eso me parece importante mencionar cómo es que se generan esos voltajes positivos y negativos para la fuente. Bueno, aquí me había olvidado de colocar el dibujito. Y es que para semiciclo positivo, pues se tiene este comportamiento. Semiciclo positivo, este va a ser voltaje en la carga, voltaje pico en la carga RL1'. Y en naranja, el semiciclo positivo que hemos analizado, de 0 a 180 grados, era negativo el voltaje. Entonces aquí el voltaje pico de RL2', aunque es igual al voltaje máximo, pero en negativo. Que lo voy a poner menos B máximo y aquí B máximo, ¿no? Listo, eso para el primer semiciclo. Y ya sabemos que para el segundo semiciclo, lo que actuaba era la fase, la segunda fuente actuaba sobre la otra, sobre la carga RL1. Entonces este voltaje pues venía así. Y para el semiciclo negativo, la fuente BS1 actuaba sobre la carga RL2. Y tenemos aquí ya un rectificador de onda completa. Listo. Tenemos rectificador de onda completa, ¿no? Como lo hemos estudiado. Entonces aquí
se asemeja, ¿no? Lo que tenemos aquí arriba. V sub 0 pues va a tener un voltaje pulsante. Voltaje pulsante. En este caso es positivo, tiene voltajes pulsantes positivos. Y acá también hay voltajes pulsantes negativos. Ya estos voltajes pulsantes positivos los va a ver la carga RL1 y los voltajes pulsantes negativos lo va a ver la carga RL2. No hay forma de que en RL1 se tenga voltajes negativos. No hay forma. Siempre se va a cumplir esto. Y entonces, como les había explicado acá arriba, yo no deseo este comportamiento pulsante. No, yo requiero de ciertas características eh, para el voltaje que le va a llegar a la etapa de regulación. Y es que debe de cumplir con un cierto voltaje. Ese voltaje mínimo que es de 17, que ya les expliqué de dónde salió. 17 voltios. Y acá el voltaje mínimo pues es 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Por lo tanto, no me va a servir este voltaje para llevarlo a la etapa de regulación. Entonces, para simplificar los cálculos, para no hacer doble trabajo, yo les había dicho que existe una simetría entre lo que es voltajes positivos y voltajes negativos. Entonces, ahora únicamente vamos a analizar los voltajes pulsantes positivos para calcular el C1. Y una vez calculado C1, pues ya sabemos el valor de C2, porque C1 es igual a C2, ¿no? Porque existe esa simetría. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar los voltajes pulsantes positivos, ¿no? Y eso ya lo tengo acá, ya en una gráfica. En celeste he dibujado lo que es la señal de entrada. La señal de entrada, pues, tiene un periodo de 360 grados, ¿no? En ángulo. Y estamos trabajando en ángulo, ¿no? Para hacer más fácil todo el procedimiento y que ustedes lo puedan hacer en las calculadoras. Existe también trabajarlo en radianes, en tiempos, pero el seno de un radián obviamente lo pueden hacer en sus calculadoras, pero de pronto pueden tener configurado su calculador en grados sexadesimales y les puede dar un error en los cálculos, ¿no? Debido a que tienen mal configurada la calculadora. Y normalmente las calculadoras vienen configuradas en grados sexadesimales. Entonces por eso yo lo hago así, sexadesimales, para evitar confusiones y que hagan malos cálculos. Ok, entonces un periodo de la onda de entrada tiene 360 grados, pero la onda rectificada ya su periodo ahora es de 180 grados, ¿no? ¿No ven aquí que cada 180 grados pues se repite la onda, ¿ya? Pero nosotros vamos a mantener la referencia de la onda de entrada. Vamos a marcar aquí 180 y 360. ¿No? Vamos a mantener esa referencia. Listo, entonces aquí vamos a marcar una línea. Voy a exagerar mucho. Esta línea y voy a poner otra línea. Listo, estas líneas van a representar lo que es mi voltaje mínimo y mi voltaje máximo. Bueno, lo voy a poner acá. Esta es la referencia de voltaje mínimo y esta es la de voltaje máximo. Y ya sabemos nosotros cuáles son esos voltajes. Para el voltaje mínimo lo definimos arriba, ¿no? 17 voltios. Ya sabemos por qué. Voltaje máximo en la salida más el voltaje de caída del regulador, 17. 17 voltios. Voltaje mínimo, perdón, ese era el voltaje mínimo.
El voltaje máximo, pues ya lo hemos determinado, es de 19,95 voltios. Entonces, ahora sí vamos a considerar que tenemos conectado el capacitor C1 y obviamente por simetría el C2 también. Vamos a conectarlo. Tenemos ese voltaje pulsante, ¿no? Antes de conectar el capacitor. Y ahora con rojo voy a dibujar el voltaje que se va a tener ahora conectando el capacitor. Se va a tener este voltaje, ¿no? Voltaje de capacitor en este periodo va a ser el mismo que de la onda de entrada, pero cuando llega a este punto, aquí lo voy a marcar 90 grados. Después de 90 grados, el capacitor tiene un comportamiento exponencial, exponencial. Y ese comportamiento llega hasta el voltaje mínimo. Hasta ahí llega. Y a partir del voltaje mínimo vuelve a tomar la misma onda de entrada. Esta. Y así sucesivamente. Por si acaso no se note, pues a partir de 90 grados hasta 180 y este cachito es una forma exponencial. Ok, ese va a ser el voltaje, en RL1', ¿no? Lo hemos definido así, RL1'. Y es el voltaje que va a haber en ese punto una vez que yo conecto el capacitor. Aún no conozco el valor del capacitor. Eso es lo que a mí me interesa. Listo, entonces ahora quiero explicar el por qué desde un pequeño ángulo, lo voy a llamar, voy a hacer aquí, voy a llamar esto una variable, lo voy a llamar Z1. Acá también va a ser, ya como es repetitivo, es periódica, ¿no? Toda esta onda en rojo no es periódica, se repite. Obviamente, pues aquí sería también, ¿no? 180 más el θ1. 180 grados más el θ1, ¿no? Esta pequeña distancia es θ1, entonces le sumo 180 grados para establecer ese punto, ¿ya? Es para que se note que la onda es periódica. Listo, podemos ver de que entre θ1 y 90 grados, la señal del capacitor, el voltaje en RL, que por cierto también el voltaje en RL está en paralelo al voltaje del capacitor. Entonces lo que yo tengo en RL es lo mismo que está en el capacitor porque están en paralelo, ¿ya? En este caso yo voy a decir, yo no le voy a decir voltaje RL', sino que le voy a llamar voltaje RC. No, es lo mismo, ¿no? Porque están en paralelo. Ok, entonces el voltaje entre θ1 y 90 tiene una forma sinusoidal, ¿no? Y tiene la misma forma que la onda de entrada. Entonces ya puedo decir aquí que el voltaje del capacitor es igual al voltaje máximo, ¿no? Así se define una señal sinusoidal por el seno del ángulo. ¿Ok? Pero esto solamente va a ser válido cuando θ está entre 90 grados y θ1. Ahí va a ser válido esa regla de correspondencia, esa función.
Hasta ese momento va a ser válido. Ok, ¿por qué se da esto? Voy a explicarlo cuando esté en semiciclo positivo. BS1, BS2. Listo, entonces cuando yo em, inicio, ¿no? Enciendo mi fuente, el voltaje que tengo aquí inicialmente es 0 voltios. 0 voltios porque no está cargado ningún capacitor, no circula corriente. Entonces, una vez que circula corriente, de 1, de 2, va a circular por C1 y va a circular por RL1. Pero fíjense en el voltaje ánodo-cátodo. El voltaje ánodo-cátodo va a ser igual al voltaje en el ánodo, que va a ser BS1, BS1 por raíz de 2, menos los 0 voltios que tenía aquí instantáneos, ¿no? Entonces el voltaje ánodo-cátodo es positivo, por lo tanto el diodo 2 conduce. Entonces cuando el, la fuente, ¿no? BS1 llega al pico máximo, digamos que voltaje BS1 es B máximo, aquí. No voy a considerar la caída de tensión de los diodos para facilitar esto. Digamos que BS1 es B máximo, ¿no? B máximo. Entonces, debido a la característica del capacitor, que el capacitor se cargó hasta B máximo, ¿no? En azul voy a dibujar el límite del capacitor, también está B máximo. Entonces estamos aquí en 90 grados, ¿no? Justamente en la cima máxima, en la cima de la señal de sinusoidal. Dibujo esto nuevamente. Ya, llegamos a ese punto, ¿no? El voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, BS1, sinusoidal, porque en este caso el diodo 2 está conduciendo. Entonces, una vez que la fuente, ¿no? comienza a disminuir su voltaje, ya comienza a disminuir, a decaer, porque ya llegó a su punto máximo, ahora tiene que bajar. Eh, Se presenta la característica del capacitor, que se opone a los cambios de voltaje. Entonces, el capacitor sigue manteniendo por un pequeño instante ese voltaje, ¿ya? No baja enseguida, lo mantiene un poco. Entonces, analicemos otra vez el voltaje ánodo-cátodo. Digamos que el voltaje ánodo-cátodo, bueno, está por este punto. eh, no sé, pongámosles que es B máximo, bueno, era 19,95. 19,95, no, para manejar valores. Digamos que en este punto, ese voltaje pues va a ser igual a, a 18, ¿no? Por ejemplo, 18 voltios. Voltaje en el ánodo, menos el voltaje en el cátodo. Pero miren el voltaje en el cátodo, que es el voltaje del capacitor, ¿no? Aquí está el capacitor, es el mismo voltaje del capacitor, el voltaje del cátodo. El voltaje del cátodo es mayor, sigue manteniendo ese voltaje, 19,95. Entonces, ¿esto qué es igual? A menos 1,95 voltios. El voltaje ánodo cátodo es negativo, por lo tanto el diodo 2 se apaga. Justamente cuando llega a 90 grados, el diodo 2 se apaga, porque el- la fuente de voltaje pues va a disminuir más rápido de lo que disminuye el voltaje del capacitor, porque el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Ya esa parte es física, espero que sí quede claro. Ok, entonces
ya sabemos por qué el capacitor mantiene ese voltaje sinusoidal en ese periodo, ¿no? Entre teta 1 y 90. Si tienen la duda de por qué es sinusoidal, pues simplemente hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a suponer que está entre teta 1 y 90. Voltaje de Kirchhoff, entonces hacemos una pequeña malla y llegamos hasta acá. Obviamente esto también pasa por acá. Entonces vemos Bs1 es igual a la caída de tensión del diodo, 0.7, más el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es variable, o sea, es mi variable, ¿no? Que yo quiero determinar. Entonces, el voltaje del capacitor es igual a Bs1, ¿no? En este caso es en el tiempo, ¿no? Porque está variando, menos 0.7. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es igual a B máximo, ¿no? Bueno, como estoy considerando la caída de tensión, no sería B máximo, sino que sería el Bs1 en magnitud, Rms, ¿no? Por raíz de 2 por el seno de teta, menos 0.7. Entonces, de ahí sale que el voltaje del capacitor es sinusoidal. Los cálculos los pueden hacer sin el 0.7 porque puede ser confuso. Puede ser confuso y realmente en la práctica esto lo podemos despreciar. ¿Ok? Entonces ya expliqué esa parte. Y ahora vamos con la siguiente parte. Cuando el diodo 1 ya no conduce, ya no está conduciendo, por lo tanto ya el capacitor no tiene su fuente de energía. Entonces cuando un capacitor está cargado y ya no recibe energía por otra fuente, entonces él se comienza a comportar como una fuente de voltaje, porque tiene carga almacenada. Entonces volvamos otra vez acá. Vamos a suponer que esto ya no está desconectado. Esto también. Entonces me queda una carga RC, perdón, un circuito RC. Y por física, sabemos que en un circuito RC, el capacitor se descarga en un tiempo. Y ese tiempo pues va a depender de una constante, tau, R por C. Entonces el tiempo que se descarga va a ser igual aproximadamente. Esto está entre 4 y 5, pero normalmente se lo pone como 5. 5 veces RC, la constante de tiempo. En ese tiempo se descarga el capacitor. Entonces yo voy a jugar con el TD, ¿no? Para que cuando llegue a este punto, ¿no? Cuando llegue a 180 más teta 1, se descargue hasta 17 voltios. Hasta, así voy a jugar con los valores. Ya voy a explicar cómo hacerlo, ¿no? Primero quiero explicar el comportamiento. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿no? Desde 90 hasta 180 más teta 1, de forma gráfica se puede ver de que el voltaje capacitor es exponencial negativo, se va descargando. Entonces, la expresión sería voltaje del capacitor en el tiempo es igual al valor máximo que presentó el capacitor por Euler a la menos T sobre RC. Pero R es RL1' por C. Listo. Lo voy a colocar acá abajo. Voltaje del capacitor que depende del ángulo es igual que voltaje del capacitor que depende del tiempo es igual al V máximo por Euler a la menos T
L menos T sobre RL1' por C. Y esto solamente va a ser válido entre 90 grados y 180 grados más θ1. Obviamente existe la equivalencia entre el tiempo y un ángulo, ¿no? Pero en este caso, para facilitar, lo voy a hacer aquí en tiempo, ¿no? Si queremos transformar este voltaje capacitor en tiempo, pues sería voltaje del capacitor en el tiempo es igual a V máximo sobre el seno de omega t. Ya en omega pues ya sería la frecuencia angular. Y el teta pues sería entre t cuartos, ¿no? T cuartos sería el tiempo hasta, esto representa perdón, sería a t1, ¿no? Sería una variable. Y hasta 90 grados, que sería t cuartos, ¿no? En su equivalente en el tiempo. Ya todo tiene su equivalente. Así que por eso yo siempre prefiero trabajar en ángulos solamente porque facilita bastante. PC, el ángulo es igual al seno del ángulo, seno de teta. Ok, ya sabemos esas dos expresiones. Son importantísimas. Entonces, el capacitor, el valor de la capacitancia, está dentro de esta función. Tenemos que llegar a tener una expresión para esa capacitancia. Entonces, aquí ya viene la parte matemática. La parte de análisis es hasta el momento todo lo que les he explicado, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Todo esto. Todavía falta explicar esta parte. Esta parte es la más fácil. Listo, entonces aquí solamente es eh, resolver las ecuaciones, despejarlas como sea para llegar a una expresión de capacitancia. Listo, les mencionaba de que tenemos esta variable, θ1. θ1. Y antes, primero quiero sombrear, ¿no? Esto. Quisiera definir lo que es esto, ¿no? Este periodo de ángulo. Esta diferencia de ángulo lo voy a llamar como el ángulo, lo voy a llamar el ángulo de carga, ¿no? Porque precisamente en ese tramo entre θ1 y 90, el capacitor se está cargando, ¿no? Porque recibe una fuente de energía. Está conectada a la fuente de energía, por lo tanto, ahí es donde obtiene su carga. Y entre 90 y 180 más θ1, el capacitor se descarga. Entonces, esto lo voy a llamar θd, de descarga. Definimos em, una ecuación. Vemos que todo esto desde 0 hasta 90 grados, pues se cumple. Aquí tenemos esto. No hay que olvidar, aquí es θ1. Ok, a partir de lo que hicimos, podemos decir que 90 grados es igual a θ1 más θc, θ de carga. Listo, eso es lo que acabé de poner, ¿no? Si lo vieron, ¿no? Esta distancia, ¿no? Esta distancia que puse en negro es 90 grados. Pero en 90 grados, pues se descompone θ1 más el θ de carga. ¿Ok? Entonces, borro eso y defino acá otro rango.
Esto sería el teta de carga, esto sería el teta de descarga, ¿ya? Pero entre punto y punto, entre extremos, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia es, ustedes ponen punto final menos punto inicial, 180 más teta 1 menos el punto inicial teta 1 y te queda 180 grados. Por lo tanto, 180 grados es igual al teta de carga más el teta de descarga. Ya, hemos sacado dos ecuaciones más. Por si acaso, a ver, voy a poner aquí la distancia del color verde. Esa distancia es igual al punto final, que es 180 grados más teta 1, menos el punto inicial, que es teta 1. Y eso es igual a 180 grados. No, lo pongo por si acaso. Ok, ahora sí vamos a ver cómo sacamos los valores teta 1. Eso es lo que primero vamos a buscar. Teta 1. Ya, miren en dónde ocurre teta 1. Por eso es importante graficar todo eso, porque la gráfica nos muestra mucha información. Teta 1 ocurre justamente en este punto, cuando el voltaje del capacitor es sinusoidal, ¿ya? Cuando el voltaje del capacitor es sinusoidal, ocurre teta 1 cuando el voltaje es 17 voltios. Lo voy a poner acá en ecuación. Voltaje del capacitor en el ángulo es igual al V máximo por el seno del ángulo. Listo, el voltaje del capacitor en teta 1 es igual al V máximo por el seno de teta 1. Tenemos este dato. Voltaje del capacitor en teta 1. ¿Cuánto es? 17. V máximo también tenemos este dato. 19,95 por el seno de omega 1. Listo, solamente me queda despejar em, omega 1. No, pero en este caso lo voy a dejar en variables. No quiero trabajar con valores todavía. V mínimo, V máximo. Por lo tanto, teta 1 es igual al seno a la menos 1 de V mínimo sobre V máximo. ¿Ya? Ya es un valor, ya lo tenemos. Entonces, ahora otra variable que nos queda pues es el teta de carga. Simplemente despejamos teta de carga, ya que el objetivo en sí es llegar al teta de descarga. Ese es el objetivo de llegar. Entonces, teta de carga es igual a 90 grados menos teta 1, que es seno a la menos 1 de B mínimo sobre B máximo. Y de una vez el teta de descarga, que es 180 menos el teta de carga. Será menos 90 más el seno a la menos 1 de B mínimo sobre B máximo. Esto es igual a 200, perdón, esto es igual a 90 grados más el seno a la menos 1 de B mínimo sobre B máximo. Listo, ya tenemos el omega D.
a donde queríamos llegar. Entonces, ahora lo que nos resta, pues, es utilizar la función que nos quedaba, en donde teníamos ese valor de capacitancia. Y es donde es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y como el tiempo, ¿no? Aquí bueno, en esta función está expresado con respecto al tiempo, tenemos que este ángulo llevarlo al tiempo, llevar a su equivalente en el tiempo. Y eso se hace, pues, con una regla de tres. Si 360 grados corresponden a un periodo de la onda de entrada, o sea, la onda de entrada es la de celeste, ¿no? ¿Ya? 360 grados corresponde al periodo de la onda de entrada. Entonces, ¿cuánto equivale? Entonces, el omega de que también está en grados, va a equivaler a lo que es el tiempo de descarga. Tiempo de descarga. Aquí lo voy a poner I para que se representa que se represente que es del periodo de la onda de entrada, de frecuencia de 60 hercios. Listo, solamente aquí despejamos el TD. TD es igual a TI por omega D sobre 360 grados. Ya, pero TI es que es igual a 1 sobre la frecuencia. 1 sobre la frecuencia de entrada por teta D sobre 360 grados. Ok, esto es importante que presten atención para los que están viendo el curso de principios de electrónica. Es muy probable que esto les tomen. Siempre un ejercicio así. Ok, el TD 360, ok. Ya solamente falta reemplazar valores. 1 sobre 60 grados, perdón, 60 hercios, 360 grados. Bueno, mejor lo pongo de otra forma. La frecuencia de entrada por 360 grados de 90 grados más el seno a la menos 1 de B mínimo sobre B máximo. Entonces ya pueden ver esta fórmula, el TD. Por eso lo quise dejar expresado todo. Si ustedes conocen el B mínimo y el B máximo, ya pueden saber el TD. Yo hice aquí el desarrollo de todo esto para que aprendan, porque es importante. Yo en mi curso vacacional, que hago obviamente en las vacaciones largas, yo explico todo, de dónde salen esas fórmulas, explico a detalle, ¿no? Todas estas ecuaciones, de dónde salen, y todo pues lo enfocamos a la práctica. Em, yo mando a construir los circuitos para que ustedes realicen mediciones. Y con esas mediciones, pues, resaltar pues, con lo teórico. Y obviamente, pues, no solamente fuentes de alimentación estudiando. Yo doy semiconductores, los transformadores, todo lo que tenga que ver con los conceptos y todos puntos de operación al detalle, utilizando pues todo el concepto que se pueda tener aparte de los amplificadores de señal. Al final hicimos un proyecto pues que trataba de un pequeño amplificador de un micrófono, amplificadores operacionales y sistemas de control. Todo eso se realiza en el curso, que también tiene componente práctico como para que puedan aprender a manejar
y diseñar circuitos, porque ese es el objetivo del curso vacacional. No solamente aprender electrónica, solamente aprender la teoría, sino que también aprender a diseñar circuitos a partir de comportamientos y fenómenos de los que ya conocen, ¿no? De lo que se ha visto en física, ¿no? Capacitores, inductores, todo eso. Entonces, todo eso aplicamos aquí, en electrónica. Y ya lo demás ya saben que es simplemente cálculo, despeje de ecuaciones y ya está. Y pueden diseñar una correcta fuente de alimentación, aunque cumpla ciertos requisitos. Requisitos que ustedes, pues, obviamente definen. Y yo siempre, pues, hago ese curso en las vacaciones largas, entre febrero y mayo. Si están interesados, pues, me escriben en ese periodo de tiempo para inscribirlos a mi curso. Bien, entonces ya regresamos acá. El TD. El TD, todo es esto. Entonces, el TD ya saben que depende directamente, es directamente proporcional que el omega D. Por lo tanto, todo este periodo de aquí lo podemos denominar como el TD. Ok, entonces el comportamiento exponencial del capacitor empieza a partir de 90 grados. A partir de 90 grados, pues empieza. Y hasta que termina el tiempo de descarga, pues pasa todo este tiempo. Todo este tiempo transcurre hasta que llegue el voltaje mínimo. Entonces, por lo tanto, mi, mi función sería voltaje del capacitor en el tiempo va a ser igual al V máximo por Euler a la menos T sobre RL1' por C. Ya, entonces en tiempo cero, cuando T es igual a cero, ¿no? En este caso, eh, se tiene voltaje máximo, ¿no? Voltaje del capacitor es máximo. Entonces mi tiempo cero es justamente esta línea, ¿no? Porque a partir de aquí es donde comienza la curva exponencial. Entonces aquí es mi tiempo cero. Y precisamente el voltaje va a ser máximo, ¿ya? Entonces, una vez que transcurre el TD, voy a tener el voltaje mínimo. Entonces vamos a analizar otra vez. Ya estoy en el periodo donde trabaja el capacitor como fuente, cuando se está descargando. Entonces, en el punto 180 más teta 1, que corresponde al finalizar TD, el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? A 17 voltios, o sea, voltaje mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar eso en la fórmula. Se tiene el voltaje mínimo, lo voy a dejar otra vez como variable, cuando el tiempo haya transcurrido en t de segundos. En t de segundos. Voy a poner arriba otra vez. Ya saben, aquí es 0 segundos. Aquí en este punto es 0 segundos, ¿no? A partir de la curva exponencial. Se descarga el capacitor en TD. Cuando llega a TD, justamente tengo 17 voltios. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy reemplazando. Sobre RL1' por C. Entonces me interesa despejar C. Esto ya es fácil. Entonces C es igual al menos TD sobre RL1' prima por el logaritmo natural de B mínimo sobre B máximo. ¿Ok? El TD que era igual, todo esto,
Y esa es la expresión, ¿no? Igualmente se puede reducir más, pero ahí queda. Ok, entonces vamos a analizar nuevamente todo. Tenemos el voltaje mínimo, ya lo sabemos, ¿no? Desde el inicio. Voltaje máximo, también lo sabemos. Conocemos el voltaje mínimo y el máximo, ¿no? La frecuencia de entrada, pues 60 hercios, es la frecuencia de la red eléctrica, 60 hercios y 360 grados, pues. Lo que nos resta ahora determinar es esta RL1'. Esa RL1' es nuestra última variable a determinar. Y esa última variable eh, la determinamos a partir de una característica, una especificación técnica que ustedes tienen al momento de construir fuentes de alimentación. Cuando ustedes construyen fuentes de alimentación, el, el usuario, ¿no? Les dice, quiero una fuente de alimentación que tenga como máximo 15 voltios y que maneje a una corriente máxima de 1.5 amperios, por ejemplo, 1.5 amperios. Esa es una especificación del proyecto. Listo, entonces RL1', ¿a qué va a ser igual? Al voltaje DC promedio sobre la corriente máxima. ¿Por qué es esto? El capacitor, cuando está en, justamente se está descargando, ¿qué es lo que él ve? Lo que él ve a su derecha es una resistencia equivalente, ¿no? Bueno, voy a desconectar esta RL y ahora sí voy a conectar este circuito. Ya, ahora sí, retomemos otra vez. Cuando el capacitor se está descargando, ¿no? Esa corriente va a pasar por aquí, la corriente de descarga. Entonces, esa, esa corriente, pues, o esa resistencia, ¿no? Porque a la final el capacitor lo que está viendo es una carga, ¿no? Una carga en donde él va a tener que ceder su energía para, no, para la carga, ¿no? Para que se disipe. Entonces, esa energía o esa carga que ve el capacitor, ¿no? Hacia la derecha, la vamos a reflejar. Porque en sí, la carga del sistema es esta RL1. Ya esta RL1 que tiene como voltaje 15 voltios y maneja una eh, corriente máxima de 1.5 amperios. Ya, esto es lo que se tiene en RL1. Pero en este punto es donde el capacitor está viendo directamente. No, el capacitor está conectado a este punto, no está conectado a ese punto. Entonces, por eso es lo que yo hago, es una reflexión. Yo reflejo esta RL1, la reflejo hacia acá. Por eso que le digo RL1' y desconecto el circuito. Ya listo. Entonces, esta RL1 va a seguir manteniendo esa corriente máxima de la especificación técnica. Corriente máxima es igual a 1.5 amperios. Pero yo necesito un voltaje promedio, voltaje DC promedio, en ese punto. Ya saben que en ese punto no se tiene un voltaje continuo, ¿no?
Estamos precisamente aquí a la salida del capacitor. Entonces el voltaje no es continuo como acá, es un voltaje con un rizo. Entonces para sacar el voltaje promedio de ese rizo, simplemente lo que hacemos es ver el voltaje máximo y el voltaje mínimo, los sumamos y los dividimos por 2. Vamos a hacer esa aproximación. Voltaje de ese promedio, bueno, creo que está redundante decir promedio. Voltaje de ese eh, es igual a B máximo más B mínimo sobre 2. Y eso es igual a 19,95 entre 10 más 17 entre 2. 18,40 y 18,5. 18,5 voltios. Y ese es el valor que utilizamos acá para calcular la RL1'. 8,5 entre la corriente máxima, 1,5 amperios. 12,33 ohmios. Y eso es lo que reemplazamos arriba. Vamos a hacer. Ya tenemos todo. Y 90 más el seno de la menos 1 de 17, 19,95. 60 por 360. A ver qué valor de capacitancia nos muestra. Perdón, aquí me faltó el signo negativo. Aquí falta el negativo. Y aquí me sale 3000, bueno, 3,5, 3,5 microfarados. 0,5 microfarados. Entonces, ese es el valor del capacitor C1, ¿no? Aquí ya conecto todo esto. Ya no, ahora sí puedo borrar esto porque RL1' pues me servía como una resistencia auxiliar. Si ya conozco el capacitor C1 y por lo tanto también el C2 porque son iguales. Listo, entonces ese es el valor de capacitancia. Ahora voy a explicar la parte del- de los reguladores, la parte más sencilla. Entonces el regulador LM317 tiene una función de transferencia que es B sub 0, que es igual a 1,25
1 más R2 sobre R1. Y eso es todo. Entonces, jugando con los valores, yo puedo determinar un voltaje de salida, porque ahí está la expresión. El requisito es que el voltaje de salida tiene que ser menor estrictamente que el voltaje de entrada, eso yo lo expliqué. Entonces, como se desea una fuente variable, R2, la resistencia 2, es una resistencia variable, que yo puedo modificar su valor moviendo una perilla. Esto es un potenciómetro. Entonces, el fabricante, ¿no?, recomienda que R1 esté... R1 puede tomar algunos valores. El fabricante recomienda algunos valores. 120 ohmios, 220 ohmios o 240 ohmios. Cualquiera de esos valores yo les puedo poner. Ustedes nomás eligen tranquilamente uno. Yo siempre elijo pues entre 220 y 240. Así que eso es lo de menos. R2 em, también normalmente es un potenciómetro de 5K. Puede ser también de 10K, de 100K. Pero mientras más valor de resistencia pues tenga su potenciómetro, menos preciso va a ser su, su fuente, ¿no? Porque si ustedes varían un poquito la perilla del potenciómetro, va a variar una gran cantidad de resistencia. Por lo tanto, su voltaje de salida también va a variar y va a ser mucho más sensible y menos preciso. Entonces, con R2 de 5K está muy bien. Vamos a ver cuál sería el valor máximo de voltaje si yo coloco un potenciómetro de 5K para ver si cumple los requisitos. 5 kilo ohmios y R1 le voy a poner como 240. Ya saben que eso lo pueden decidir ustedes. A ver, ¿qué tal, qué tal me sale ese voltaje? 1, 1.25 por 1 más 5000 sobre 240. Y me dice que tengo un voltaje máximo de 27.3 voltios. Pero este es un voltaje teórico. En la vida real, no va a suceder que cuando ustedes aumentan toda la perilla del potenciómetro van a tener 27.3 voltios. Eso no va a ocurrir. Va a llegar hasta un cierto límite. Y ese límite ya lo establecimos, que es 15 voltios. Obviamente, cuando ustedes van girando la perilla del potenciómetro, va a llegar hasta 15 voltios, pero aún el potenciómetro les queda recorrido para girar. Y sin embargo, si ustedes giran todavía más, el voltaje va a ser fijo porque ya no puede girar más. O sea, ya no puede aumentar más el voltaje. Entonces, ¿para qué yo hago esto de ver el voltaje cero máximo? Es para ver si el potenciómetro que yo voy a elegir, o sea, en este caso yo elegí un potenciómetro de 5K, es adecuado. Digamos que yo elijo un potenciómetro de 1K, 1 más 1 kilo ohmio sobre 240. A ver qué valor máximo nos da. Y nos da un valor máximo de 6.40, 6.5, 6.5 voltios máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo a mi potenciómetro le giro toda la perilla, yo voy a tener un voltaje máximo de 6.5 voltios. Aunque yo haya diseñado mi fuente para que me dé 15 voltios máximo, el potenciómetro no me va a permitir llegar hasta esos 15 voltios, porque elegí mal mi potenciómetro. Lo elegí mal, lo mal dimensioné.
Entonces, por eso elijo este potenciómetro de 5K. No sé si haya potenciómetros de 2.5K. Vamos a ver cuál sería el voltaje máximo si es 2.5K. Esto es 2500. Sería de 14.3. O sea, 2.5K aún no sería suficiente. Pero creo que no venden de 2.5K. De 5K sí venden. Entonces ya con 5K, pues obviamente ya estoy asegurando que mi V sub 0 va a llegar hasta 15 voltios. Y eso sería todo. Con respecto a la explicación, sí, bueno, este capacitor de aquí, es un capacitor común, no se calcula nada, simplemente es un capacitor de valor de 10.000 microfaradios o 100 microfaradios. Entre esos valores está. No es crítico ese valor de capacitancia. Esto sirve para disminuir los cambios bruscos de tensiones que se puedan tener a las cargas. Puede ser una carga inductiva, que esas cargas inductivas, pues cuando se les bloquea abruptamente la corriente, pues generan un pico de tensión. Entonces este capacitor de salida, pues amortigua un poco ese pico de tensión. Y también está estos diodos em, de paso, me parece que sí se llaman diodos de paso, que sirven para proteger el circuito integrado. Entonces digamos que tenemos la misma situación de la carga inductiva, que le bloqueamos la corriente de forma agresiva y ese inductor pues genera un pico de tensión. Y ese pico de tensión va a llegar a este punto. Entonces cuando en este punto el voltaje es mucho mayor que el voltaje de salida que se definió, si no está este diodo, el regulador se daña debido a que este regulador no soporta que el voltaje de salida sea mayor que el voltaje de entrada en magnitud. No lo va a soportar. Entonces se va a dañar. Por lo tanto, se pone el diodo rectificador que cuando se tenga un voltaje muy grande en el ánodo y en el cátodo, pues se va a tener un voltaje de cátodo algo pequeño, ¿no? Entonces el diodo se polariza directamente y la corriente se va a descargar por, digamos, por el capacitor. O sea, ese pico de voltaje se va a descargar por ese capacitor seguro. Y de esa manera, pues estamos protegiendo al integrado, ¿no? Porque el voltaje máximo que puede recibir es de 0.7 voltios entre salida y entrada. No recibe tanto voltaje, entonces lo estamos protegiendo. Ok, entonces ya he abarcado con esto, ¿no? Los dispositivos. Ya quedó claro esa parte. Ahora sí voy a explicar los capacitores. ¿Por qué el positivo del capacitor está conectado a tierra? Y acá en voltaje positivo pues está conectado al capacitor. El pin positivo pues está conectado al positivo como se debe. Y eso es debido a que estamos trabajando con capacitores electrolíticos. Estos capacitores presentan la característica de otorgar una alta capacitancia. Por eso se usan. La desventaja es que tienen polaridad. La polaridad negativa, el terminal negativo, se lo representa por esta franja. Donde está esta franja, pues el alambre que está al ladito de esta franja es el terminal negativo. Y el otro, pues, sería el positivo. Entonces, eso se representa aquí en la simbología. Donde está la franja, pues sería bueno, aquí no se presenta la franja, pero el símbolo está dado aquí, ¿no? El positivo es donde no está la franja y el negativo es donde sí está la franja, físicamente,
No, pero aquí en simbología se representa de esa forma. Entonces el capacitor, como tiene una polaridad, debemos de conectarlo bien, porque caso contrario, si lo polarizamos inversamente, el capacitor va a explotar y va a ser una explosión bastante fuerte. Entonces al momento de construir sus fuentes, siempre deben de utilizar gafas de protección en el caso pues de que hayan conectado mal y el capacitor les explote en la cara. Y entonces ya, pues la parte del voltaje positivo está claro, ¿no? Porque acá en este punto tengo mayor potencial que en la Tierra, porque la Tierra es 0 voltios, ¿no? La duda está aquí. Y aquí voy a hacer una recta. Aquí voy a poner 0 voltios. Y aquí voy a poner -18, voy a poner. Entonces, ¿qué voltaje entre los dos? Digamos que aquí hay -18 voltios, promedio, voltaje DC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje es más positivo? ¿El -18 o 0 voltios? ¿Quién se acerca más hacia los voltajes positivos? El 0 voltios tiene mayor potencial que -18 voltios. Entonces 0 voltios es más positivo que -18 voltios. Entonces por eso que yo debería de conectar mi capacitor, el terminal positivo lo debo de conectar a tierra. Y el negativo pues lo conecto en donde tengo la línea de menor potencial, de -18 voltios. Entonces por eso de la conexión es. Lo mismo aquí en la salida. Aquí en este punto tengo un -15. Y el terminal positivo pues está a 0 voltios. Entonces calcula la diferencia de potencial en el capacitor. Voltaje del capacitor es igual a 0 menos -15. Y eso es igual a 15 voltios. Entonces ya estamos cumpliendo con eso. Y ya, eso sería todo, toda la explicación del circuito de la fuente. Ah, sí, me olvidaba una cosa. Aquí el valor de la capacitancia me dio de 3,5 microfaradios. Sin embargo, yo para las fuentes utilizo el valor de 3,3 microfaradios. Eso se debe a que es un valor comercial. Esto es un valor comercial. Escritorio. Aquí justamente en la presentación del curso que yo di en las vacaciones, tengo una pequeña tabla en donde se muestran los valores de capacitancia comerciales. Está de 3,300, valor comercial, y el siguiente es de 4,700. Entonces es un valor de capacitancia que está muy arriba. Obviamente, la respuesta es en la salida, pues sería mejor, porque mientras mayor sea la capacitancia, eh, menor va a ser el voltaje de rizo, o sea, el voltaje mínimo va a subir más. Entonces, por eso. Y como me salió 3,5, bueno, 3,500, bueno, yo puse 3,5, es 3,500 microfaradios. Entonces yo coloqué en la fuente un valor menor y eso realmente no se puede hacer. Siempre debemos de colocar valores por arriba de lo calculado, valores comerciales, obviamente. Entonces, yo tomé una característica de estos reguladores de aquí.
que según el datasheet me dice que soportan hasta una corriente máxima de 1.5 amperios. Pero llevarlos a esa corriente máxima eh, siempre es peligroso porque estos disipan mucha potencia y se pueden quemar. Entonces la corriente máxima con la que yo calculé fue de 1 amperio, de 1 amperio. Eso no quiere decir que el valor de capacitancia que yo les puse de 3300 no va a funcionar. Sí va a funcionar, tranquilamente, sí va a funcionar. Pero cuando llegue a, digamos, 1.5 amperios, ahí sí se va a quedar un poco corto. Pero nunca vamos a llegar a ese valor de corriente, a 1.5 amperios, porque vamos a poner en riesgo a nuestro regulador y no lo queremos dañar. Entonces, por eso yo siempre aseguro que sea hasta 1 amperio. Entonces, si ya reemplazamos eso aquí en 1 amperio, obviamente el valor de capacitancia nos va a bajar. Bueno, aquí voy a poner directamente la fórmula. Voltaje DC voltaje DC en la entrada sobre la corriente máxima. Esto era 18.5 sobre 1. Bueno, obviamente aquí va a disminuir porque estamos aumentando el denominador. 90, sino menos 1. Y ahora me sale una capacitancia de 2322 microfaradios. Entonces, ya con una capacitancia de 3300 estamos muy por arriba de este calculado. Entonces, como le ponemos una capacitancia de 3300 probablemente, bueno, ya lo pueden hacer por cálculos, ahí jugando con la corriente, o sea, con este valor, no pueden ir jugando con ese valor, pueden ponerle 1.2, 1.3 amperios y hasta que llegue hasta 3300, ¿no? Y ahí ustedes se pueden dar cuenta hasta qué valor máximo de corriente, pues, me soporta el, el capacitor, ¿no? Hasta qué valor máximo, pues, voy a tener ese valor mínimo de 17. No sé si hacerlo ahora, ¿no? Porque aquí tengo en la calculadora la expresión. Le voy a poner 1.2 amperios. Con 1.2 amperios, o sea, estoy utilizando la misma expresión, pero aquí reemplazando y subiéndole a 1.2 amperios. Aquí le voy a poner corriente máxima de 1.2 amperios. Me sale una capacitancia de 2760 microfaradios. Si le subo a 1.4 a ver qué sale. Si pongo 1.4, me sale que la capacitancia es igual a 3250 microfarads. Entonces, de por sí no estamos restringiendo a 1 amperio. Con 3300 de capacitancia, pues podemos circular tranquilamente 1.5, 1.4 amperios en la carga. Nos faltaría 100 mil amperios, pues, que no podemos utilizar, pero hasta 1.4 amperios sí podemos utilizar la fuente que está diseñada.
Por lo tanto, tranquilamente yo elijo un capacitor de 3300 y es suficiente, ¿no? Y así, pues, no llegamos a los 1.5 amperios que soporta máximo cada regulador. Y bien, entonces eso sería todo por la clase.